Usted es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Yo le quiero compartir que estoy muy preocupada. No creo que en México entendamos bien a bien qué son los derechos humanos y le quiero poner un ejemplo. Nuestro anterior presidente, Felipe Calderón, quien estudió Derecho, es abogado, constantemente dijo que los derechos humanos eran violados más por los delincuentes, por el crimen organizado. ¿Qué hacemos? Mira, los derechos humanos, técnicamente hablando, son las obligaciones que tienen los estados a no violar los derechos humanos, es decir, el Estado a no matar, no torturar, no desaparecer a la gente, no privarla de su propiedad. Y en segundo lugar, a garantizar que la gente pueda consolidar su propiedad, su vida, su integridad física, es decir, que no permita que los derechos de la gente sean violados. Entonces, cuando una persona es amenazada por el crimen, ¿no? Ahí estamos ante un delito. Son delincuentes. Que el Estado tiene que hacer lo necesario para prevenir que los delincuentes ataquen a la persona y, si eso ya ocurrió, para investigar, perseguir y sancionar ese delito. Entonces no podemos confundir lo que es la acción de los criminales o del crimen organizado, mucho peor, con lo que son las obligaciones en materia de derechos humanos, porque si no, por ejemplo, una Corte Interamericana de Derechos Humanos se convertiría en una especie de supratribunal penal de los crímenes en Perú, en México, en Brasil o en Colombia, y eso es una responsabilidad de la justicia nacional. Los estados se han puesto de acuerdo para otra cosa. Usted ha alertado mucho sobre algo que le preocupa, que es la tentación de los estados de garantizar la seguridad por cualquier medio. Y viene mucho al caso con lo que está pasando en México. Tenemos pues grupos de autodefensa, ciudadanos que se organizan para defenderse porque el Estado está sobrepasado. ¿Le preocupa? No puedo opinar sobre lo que viene ocurriendo en México, primero porque no me corresponde y segundo porque no tengo todos los elementos de información. Pero sí he visto otros procesos, ¿no?, que han ocurrido en mi país, el Perú, en Colombia, en Guatemala en su momento, en donde la legítima necesidad a veces de los ciudadanos de organizarse entre los vecinos, a veces eso ha evolucionado para transformarse en formas de organización armada que con ciertos pasos, ocurrió en Colombia, acabaron convirtiéndose en grupos paramilitares con una capacidad de fuego igual o superior a la de la policía y del ejército, amenazando ya a terceros. ¿Ya? Entonces, sí, yo creo que no puede condenarse y más bien hay que estimular que la gente se organice, pero no confundamos con lo que son las atribuciones exclusivas del Estado. Entonces, es algo en donde la comunicación entre el Estado y la ciudadanía es muy importante para que en esa zona gris, que puede rápidamente saltarse a la formación de organizaciones que compitan con el Estado y asuman funciones que son únicas del Estado, para que eso no ocurra, ¿sí? Oiga, ¿no es un poco cínico de parte de Estados Unidos no pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos y ir combatiendo el incumplimiento de otros países de violaciones a derechos humanos? Mira, indudablemente es un país que tiene el peso que tiene y probablemente no le gusta mucho que haya tribunales de esa naturaleza haciendo preguntas sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras, pero también es verdad que hay una cultura en donde se han hecho encuestas y estudios que en general el uso del derecho internacional en los recursos de los abogados, en las decisiones de los jueces en Estados Unidos, es no mayor del 4 a 5%. En cambio, en nuestros países la cultura jurídica es distinta. Entonces, producir ese cambio en Estados Unidos no es solamente decir, bueno, a ver, ¿cuántos votos necesitamos en el Senado para que se ratifique tal o cual acuerdo?, sino probablemente a los senadores no les interesa porque a sus electores tampoco les interesa. Es muy interesante lo que está pasando estos últimos años con la Corte que usted dirige. Ha habido fallos interesantes sobre discriminación, sobre cuándo empieza la vida, en el caso de Costa Rica y la fecundación in vitro, o el caso de discriminación por orientación sexual de esta juez chilena que le quitaron la custodia de sus hijas. ¿Usted ve en el futuro que la Corte se meta más a hablar en favor de estos otros derechos sociales? Mira, un tribunal actúa con lo que le llega, es como una sala de emergencia de un hospital. Es decir, no puede escoger el médico. Entonces, nuestras democracias tienen todos los problemas que sabemos, ¿no?, y que podrán seguir teniendo por años, pero si hay una sociedad con una mayor conciencia, no solamente que tengo el derecho, sino que puedo pelearlo y puedo ganar. Y no solamente puedo ganar, sino al ganar
Ocurre lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile con la jueza Atala, en donde como conclusión de lo que la Corte Interamericana dispuso, tenía que haber, entre otras cosas, un reconocimiento de responsabilidad por el Estado, un pedido de perdón, y todo eso se ha hecho. Y la certeza anunciada de que ese proceso, ese tipo de discriminación no se repetiría. Oiga, ¿y usted qué? ¿Ya dejó la carrera política en Perú? No fue una carrera política, sino circunstancias que me llevaron a esas responsabilidades, de manera que no tengo por el momento ningún tipo de aspiración electoral ni nada parecido, sino otras funciones, ¿no? Y ahora la función de la Corte es judicial, ¿no? Pero sería hipócrita decir que no es política también, porque claro que el efecto de una sentencia que irradia no solamente en el caso, sino en otros casos parecidos en ese país y en los demás países de América, es un efecto que entraña impactos institucionales en el conjunto de la sociedad, que acaba siendo, en términos del más sentido cabal del término, política, no la política rastrera, la política banal, sino la política histórica, ¿no? Muchas gracias, Diego García Sayán. Muchas gracias por la entrevista, Katy. Gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet, tenemos más de esta entrevista con Diego García Sayán y los esperamos como siempre en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram.